Encontré media botella de lubricante en el bolso de mi esposa. Nunca habíamos usado eso juntos. Compré 2 botellas de pegamento súper fuerte y las vertí todas dentro. En medio de la noche, mi perro ladró con todo su furor. Y a mi esposa le faltaba media pierna. Recordando hace unos días. Mi esposa se puso sus medias negras favoritas para ir a buscar trabajo. Esperé afuera de la puerta de su empresa. Soporté 3 horas enteras. Cuando finalmente terminó la entrevista y apareció. Las medias negras que llevaba en las piernas ya estaban desgarradas y hechas jirones. Mi corazón saltó un latido de repente. Me consolé a mí mismo para no pensar tonterías. Justo en el momento en que se agachó para cambiarse los zapatos. Vi claramente. En la superficie de esas medias rotas. Había manchas pegajosas y sangre adheridas. Mis manos empezaron a temblar sin control. Pero mis lágrimas cayeron con una debilidad indigna. Cuando volví a la habitación. Sofía Suárez ya estaba profundamente dormida. Me acosté boca arriba en la cama. Con la mente llena de sus medias negras destrozadas. A la mañana siguiente, justo cuando me desperté, Sofía Suárez ya estaba lista y a punto de salir. Ella todavía llevaba medias negras en las piernas. Pero ¿quién iba a saber que al anochecer, cuando ella volvió a casa del trabajo, las medias negras en sus piernas habían desaparecido? Antes de que pudiera interrogarla, ella, con el rostro lleno de cansancio, sacó un par de medias del bolso y se quejó. Al bajar del coche no me di cuenta y se rasgaron. ¡Qué mala suerte! Al escuchar esto, la piedra que colgaba en mi corazón cayó al suelo. Sin embargo, cuando miré fijamente lo que sostenía en su mano, cuando se fue por la mañana, llevaba claramente medias negras. Pero ahora lo que tiene en la mano, ¿cómo se ha vuelto de color piel? Entonces ahora estoy 100% seguro de que me engaña. Justo en el momento en que se inclinó hace un momento, vi realmente en la parte superior de su muslo algunas marcas de color rojo oscuro. Eran claramente marcas de besos. Conocí a Sofía Suárez cuando hacíamos trabajos a tiempo parcial en la universidad. Después de graduarnos de la universidad, los dos comenzamos juntos una carrera emprendedora. ¿Cuántas mañanas corríamos de un lado a otro buscando patrocinios? ¿Y cuántas noches profundas tuvimos que retener a los clientes, sonriendo a la fuerza mientras bebíamos con ellos, hasta vomitar sin sentido? En aquellos días más difíciles, solo podíamos comprar 2 paquetes de pan al amanecer. Pero el cielo no defrauda a quien se esfuerza. Nuestro negocio por fin empezó a mejorar. Y poco a poco se convirtió en una empresa de cierta escala. Un día, Sofía Suárez dijo que ya no quería trabajar, que quería quedarse en casa como ama de casa. Sonreí y acepté sin dudar. Desde aquel día, ella se quedó tranquila en casa. Sus pequeños gastos diarios no eran más que compras. Cada mañana antes de salir, mi traje estaba impecablemente planchado. Cada noche al volver del trabajo, la mesa siempre estaba llena de comida humeante y deliciosa. Esta vida aparentemente estable solo duró 3 cortos años. No sé desde cuándo. Ella empezó a menospreciar nuestro coche, diciendo que no se comparaba con el lujoso de su amiga. Se quejaba de que su bolso no era el último modelo. E incluso varias veces, al llegar a casa por la noche, encontraba la cocina fría y vacía, sin el menor rastro de que hubiera cocinado. Si el coche no era lo suficientemente digno, me armé de valor y compré uno nuevo. Si el bolso no era el último modelo, gastaba dinero en conseguir uno. Si ella no había hecho la cena, no pasaba nada, yo mismo cocinaba. Pero jamás imaginé que ella se atrevería a traicionarme. Al pensar en la imagen de ella con otro, la ira en mi corazón crecía sin control. Al día siguiente, después de que ella se fuera a trabajar, fui directamente a la empresa donde había entrado. Elegí al azar el puesto más bajo y envié mi currículum. En menos de una hora, Recursos Humanos me llamó para una entrevista. Con mi historial, postularme para un trabajo tan básico era un desperdicio de talento. Tras charlar un par de minutos, me dijo que fuera a trabajar al día siguiente por la mañana. Esa misma mañana temprano, ya estaba en la empresa. Escogí un rincón discreto para sentarme. Desde este lugar, no solo se veía toda la oficina con claridad, sino que además era muy difícil que me descubrieran. Media hora después del inicio de la jornada, Sofía Suárez llegó tarde. Todavía llevaba puesta la misma blusa y medias. Su escritorio estaba justo al lado de la oficina privada del jefe. Toda la mañana, estuve espiándola a escondidas. Quería descubrir quién era ese amante. Pero pasó mediodía, y ella solo se quedó sentada mirando el móvil, aplicándose polvos y retocándose los labios una y otra vez. Justo cuando empezaba a divagar, Sofía Suárez se levantó de repente y entró directamente en esa oficina que tenía detrás.
cerrando la puerta al pasar. Pasó aproximadamente una hora, hasta que la puerta se volvió a abrir. Sofía Suárez salió de allí, con los labios visiblemente hinchados y enrojecidos, y el dobladillo de la blusa con muchas arrugas. Mientras caminaba, se alisaba el pelo desordenado, y se dirigió al baño sin mirar atrás. Mis ojos se clavaron en la dirección del baño. Mi compañero de puesto, Víctor Ramos, me dio un codazo. Deja de mirarla, esa mujer ya está tomada. No le hice caso a lo que decía. Apreté los puños con fuerza, y me levanté de golpe. Víctor Ramos se asustó con mi movimiento. ¿Qué gritas? Mírate a ti mismo. Pero, como estábamos cerca de la oficina del jefe, reduje deliberadamente el paso. Vi adentro a un hombre de unos 30 años, con gafas de armazón dorado, que estaba bajando la cabeza mientras subía la cremallera de su pantalón de vestir. Y Sofía Suárez, después de volver del baño, permaneció todo el tiempo en su asiento, con la cabeza baja, jugando con el móvil. Al caer la tarde, después del trabajo, me quedé a propósito fuera del edificio de oficinas, deambulando durante más de una hora. Me quedé deliberadamente fuera del edificio de oficinas, dando vueltas durante más de una hora. Cuando empujé la puerta de casa, ella acababa de salir del baño después de bañarse. Afuera hacía más de 30 grados, y sin embargo llevaba un pijama de manga larga y pantalón largo. En ese momento lo entendí todo claramente. Fingiendo confusión, pregunté, ¿hace tanto calor afuera? ¿Por qué llevas manga larga? Sofía Suárez respondió con la mirada evasiva. Es que estos días me va a venir el periodo. No me decía siempre. ¿Que tenga cuidado de no enfriarme? Ya veo. Entonces sí que debes abrigarte bien. Mantuve mis ojos fijos en los suyos. Sofía Suárez ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Fue entonces cuando hablé con calma. Últimamente estoy muy ocupado con el proyecto que tengo entre manos. Estas noches dormiré en la habitación de invitados. Tendré que trabajar hasta tarde y no quiero despertarte. Al oír esto, Sofía Suárez pareció liberarse de un gran peso. El trabajo es lo importante. No te preocupes por mí. En cuanto terminó de hablar, como si hubiera recibido un indulto, se escabulló rápidamente al dormitorio principal. No pude contener una risa fría por dentro. Todavía no era momento de descubrir las cartas. Por muy asqueado que me sintiera, tenía que tragármelo a la fuerza. Durante los días siguientes, Sofía Suárez siguió yendo a la empresa, como de costumbre. La única diferencia era que cada día iba sin falta a la oficina del jefe, y se quedaba allí más de una hora, como si tuviera mucho trabajo. Durante el día, yo me infiltraba en su empresa, y cuando llegaba la noche, volvía a mi propia compañía, para gestionar los documentos importantes. Sofía Suárez, que normalmente solo se dedicaba a holgazanear en su puesto de trabajo, de repente, sin previo aviso, se enfureció con un compañero. Esta pequeña tarea de limpieza. ¿Necesita que contratemos a un conserje especial? Contratar a alguien cuesta más de 6,000 al mes. Este mes, primero descuenta el gasto del conserje, frente a la reprimenda como una ráfaga de Sofía Suárez. El supervisor solo podía asentir repetidamente con la cabeza baja. El supervisor, después de ser regañado, miró alrededor de la zona de oficinas. El nuevo. Hoy después del trabajo, tómate la molestia. El trabajo de limpieza de la empresa queda a tu cargo. La furia en mi corazón, de repente surgió. ¿Acaso parezco como una fruta blanda fácil de intimidar? ¿Por qué señalan precisamente a mí para hacerlo? Me refiero a ti. Ya que vienes a trabajar, te atreves a no seguir las órdenes del líder. Entonces, ¿para qué trabajas? Después del trabajo, todas las oficinas. Límpialas todas. Especialmente la oficina del jefe. Sin dejar ni un rincón. Originalmente quería seguir discutiendo con él, pero al oír esta última instrucción, fingí una actitud muy reacia. Y acepté. Pensé que era tan firme. Resulta que es un cobarde. El supervisor, con la taza de té en la mano, se dio la vuelta. Al irse, no olvidó mirar hacia atrás, refunfuñando algunas palabras. Cuando se alejó, saqué inmediatamente mi teléfono. Compré en línea una cámara WeChat, y elegí expresamente envío urgente local. Justo estaba preocupado por no encontrar una excusa para colarme en la oficina del jefe. Esta oportunidad increíble. Resulta que se presentó sola. Después de asegurarme de que todos en la empresa se habían ido, puse la cámara que acababa de llegar, escondida en la planta verde de la esquina. Ajusté cuidadosamente el ángulo de la cámara. La lente justo apuntaba al gran escritorio de oficina. Sobre la amplia superficie del escritorio estaba colocada la placa exclusiva del gerente general, de Luis Zavala, de tal empresa. Al día siguiente,
Como siempre, me encogí en mi puesto en la esquina, vigilando atentamente cada movimiento de Sofía Suárez. Toda la mañana. Él no puso un pie en la oficina del jefe. Justo cuando estaba esperando ansiosamente, Sofía Suárez finalmente se levantó y se dirigió directamente a la oficina del jefe, forzándome a mantener la claridad. Me levanté de inmediato y salí de la empresa. Corrí rápidamente a la cafetería de abajo y me senté. Abrí el monitor del teléfono con impaciencia. La imagen mostraba a Sofía Suárez medio cuerpo, inclinada sobre el escritorio de la oficina. Me puse rápidamente los auriculares. La conversación obscena y sucia de esos dos se metió de inmediato en mis oídos. Claro, las medias negras se ven más resistentes. Luego, en los auriculares sonó un crujido agudo. Por el sonido, parecía que las medias se habían rasgado violentamente. Justo después, Luis Zavala pegó todo su cuerpo a la espalda de Sofía Suárez, diciendo con la boca: hacerlo en la oficina. Todavía le falta algo de ropa. Mejor vayamos a tu casa a buscar algo de emoción. En ese momento sentí tanta repugnancia, como si hubiera tragado vivo a cientos de moscas. Quería subir corriendo de inmediato y descuartizar a esa pareja de perros y perras. Pero pronto, a la fuerza reprimí toda mi furia y me obligué a calmarme. Si solo iba a pillarlos en el acto, sería demasiado fácil para ese tipo. Debía hacer que sufriera una ruina total, que pagara un precio amargo por todo esto. De repente, un plan loco surgió en mi mente. Me levanté enseguida y fui a casa. Instalé equipos de vigilancia en cada habitación. Luego le envié un mensaje a Sofía Suárez. Esta noche tengo una reunión. Ocúpate tú de la cena. Después de hacer estos preparativos, elegí un hotel al azar y reservé una habitación, esperando en silencio, deseando que el objetivo cayera en la trampa. No pasó mucho tiempo antes de que Luis Zavala y Sofía Suárez, tal como esperaba, pusieran un pie en la puerta de mi casa. Mirando fijamente la escena lasciva, en la imagen de la vigilancia, las comisuras de mis labios no pudieron evitar esbozar una sonrisa fría y siniestra. Buen espectáculo. Ahora apenas comienza. Apago la aplicación de vigilancia en mi teléfono. Saco una tarjeta SIM registrada con la identificación de un amigo y marco directamente la línea de emergencia de la policía. Compañero de policía, quiero denunciar. En el barrio Jardín Progreso, edificio 9, habitación 527. Parece que una mujer está siendo violada. Escucho desde la casa a una mujer emitiendo gritos intermitentes de agonía. Mis gritos de auxilio. Si llegan tarde, probablemente su vida corre peligro. Además, por favor, asegúrense de ocultar mi información personal. Tengo miedo de que el delincuente se entere y venga a vengarse de mí. Cuelgo la llamada de denuncia. Sin perder tiempo, revelo la noticia a un periodista de un medio de noticias. Apenas escucho el eco y voy directo al grano para revelar la noticia. Hay un escándalo enorme. Aprovechando para ir a la zona residencial del Jardín, número 9. Ocurrió otro caso importante, urgiéndoles a que llevaran gente para acaparar los titulares. Sin importar cómo los periodistas al teléfono preguntaran con locura por los detalles. Corté la señal de manera tajante. Me quedé solo en el vehículo. Encendí un cigarrillo y observé en silencio. No pasaron ni unos minutos. Varios vehículos policiales con luces intermitentes llegaron a toda prisa. Con la aparición de los policías, los vecinos de los alrededores, todos asomaron la cabeza con curiosidad, mirando a todos lados. Después de todo, el gusto por el cotilleo es una naturaleza innata del ser humano. Apenas los policías subieron las escaleras. Incluso vi a ese periodista que cargaba una cámara subir inmediatamente detrás. Mi sonrisa se volvió más radiante. Pero mientras sonreía, unas lágrimas resbalaron por el rabillo del ojo. Aproximadamente media hora después, Sofía Suárez y Luis Zavala fueron escoltados por la policía, vestidos correctamente, y luego metidos en el coche patrulla. Ese periodista astuto se escondió entre la multitud que observaba, y en secreto apretaba el obturador, disparando fotos sin parar. Ahora, solo tengo que esperar a que la policía notifique a los familiares, para ir a recogerlos. En este momento, mi corazón está lleno de expectativas, y ansío ver la expresión en el rostro de mi esposa, cuando me vea dentro de un rato. ¿Qué tipo de expresión aparecerá en su cara? No había pasado mucho tiempo desde que regresé al apartamento alquilado, cuando recibí una llamada de la comisaría en mi teléfono móvil. Aunque no lo oculté, no pude disimular esa leve sonrisa en mi rostro, pero en el tono. Fingí responder con gran desconcierto. Soy yo. ¿Qué ha pasado, por favor?
La situación es la siguiente. En nuestra comisaría recibimos una denuncia, diciendo que su esposa había sido agredida por alguien. Pero antes de que el policía terminara de hablar, no pude esperar y lo interrumpí. ¿Qué dice? ¿Mi mujer ha sido acosada? Mi esposa se llama Sofía Suárez. ¿Están seguros de eso? ¿Es verdad o no? Tranquilícese primero. No se ponga tan alterado. Que haya ocurrido algo tan grave. ¿Cómo quiere que me calme? ¿Cómo está mi esposa ahora? Porque me lo interrumpió 2 veces seguidas. El oficial esta vez elevó la voz. Y su tono se volvió serio. Señor, por favor, tenga paciencia y escúcheme primero. Su esposa no ha sido agredida por nadie. Exhalé un suspiro profundo y deliberadamente. Fingiendo un tono aliviado, dije. Gracias a Dios. Menos mal. Con tal de que Sofía Suárez esté sana y salva, basta. Ella no fue acosada, sino que fue infiel dentro del matrimonio. Tras nuestro minucioso interrogatorio e investigación, confirmamos que ambas partes mantuvieron relaciones de forma voluntaria. Estas inoportunas palabras del policía me dejaron sin habla por un buen rato. Fingí deliberadamente una expresión de haber recibido un duro golpe. Señor Diego Linares, ¿se encuentra bien? Sé que esta situación es realmente difícil de aceptar, pero tiene que aguantar. Y no haga ninguna tontería. Respondí con un tono frío y cruel. Puedo soportarlo. Solo que esto ha llegado demasiado de repente. Necesito un poco de tiempo para asimilarlo. Permítame preguntar de más. ¿No le ha contado la situación a mis suegros? Lo siento mucho. Ya he contactado a los 2 ancianos. Ahora están de camino. Salgo inmediatamente. Dicho esto, colgué el teléfono directamente y tiré el móvil a un lado sin pensarlo. Me dejé caer hacia atrás y me desplomé en la cama. Banking, ay, Banking. Tengo curiosidad por ver qué cara tendrás esta vez para enfrentarte a tus propios padres. Retrasé el tiempo a propósito, hasta las 12 de la noche, y solo entonces me arreglé lentamente. Salí y me dirigí a la comisaría. Nada más bajar del coche. Inmediatamente cambié a una expresión de extrema ansiedad. Corrí hasta la entrada de la comisaría. En ese momento, Sofía Suárez estaba sentada, abatida y con la mirada perdida en una silla. Cuando me vio entrar de reojo, sintió una gran vergüenza, y bajó la cabeza obstinadamente. Intercambié algunas palabras con el oficial Jorge Torres que llevaba el caso. Después de conocer la situación, solo entonces fingí caminar con pasos pesados hacia mi esposa, y le tomé la mano con suavidad. Sofía Suárez instintivamente quiso retirar la mano, pero yo la apreté con fuerza, sin dejarla escapar. Luego, me acerqué a ella, y le pregunté con voz grave, ¿qué es exactamente lo que no he hecho lo suficiente? ¿Acaso durante todo este tiempo no he sido lo suficientemente bueno contigo? Sofía Suárez evitaba mi mirada. Solo podía guardar silencio. Iba a decir algo más, pero de repente sonó el teléfono. Tras echar un vistazo a la identificación de llamada, le dije a Sofía Suárez, mientras agitaba el teléfono, es de tus padres. Puedes seguir ocultándolo, pero mejor piensa bien. ¿Cómo vas a darles una explicación razonable? Dicho esto, me aparté y contesté la llamada. ¿Qué ha pasado? La enfermedad del corazón de papá. ¿Por qué ha empeorado de repente? Ahora mismo estoy en la comisaría, pero llevaré a Banking. E iremos enseguida. Me giré bruscamente y miré a Sofía Suárez. ¿Qué esperas? Date prisa. Has enfadado tanto a papá que lo han ingresado. Las cuentas entre nosotros las ajustaremos más tarde, tras llegar al hospital a toda velocidad. Justo al llegar a la entrada, vimos a mi suegra, Elena Rodríguez. El cuñado mayor de Sofía Suárez también estaba allí acompañándola. Me apresuré a arrodillarme frente a mi suegra. ¿Cómo está ahora? Ha superado el peligro. Elena Rodríguez, con los ojos enrojecidos, me miró y me agarró las manos con fuerza. Diego Linares. Lo siento mucho. Es todo culpa nuestra. No hemos educado bien a esta hija. Mamá, en este momento, no digas esas cosas. La seguridad de papá es lo más importante. De lo demás hablamos después. El dinero para la cirugía de papá. Supongo que aún no está completo. Ahora mismo voy a cubrir los gastos. Elena Rodríguez me sujetaba con fuerza sin soltarme. Con una expresión de profunda culpa, sollozó. Diego Linares. Que las cosas hayan llegado a este punto. ¿Cómo vamos a tener la cara para usar tu dinero otra vez? Mamá. Ustedes dos siempre han sido tan buenos conmigo. Desde pequeño he estado sin apoyo. Usted y papá me hicieron sentir el calor del hogar. Aunque no fuera por el honor de Banking,
Esta operación, por deber y por razón, debe pagarla yo. Con movimientos suaves, saqué mi mano del agarre de mi suegra. Sin dudarlo, me di la vuelta. Corrió hacia la caja. Mi suegra miraba fijamente en la dirección por la que me fui. Sus labios temblaban ligeramente, sintiéndose profundamente culpable. La mortificó. Mi suegra se acercó a Sofía Suárez. Sofía Suárez bajó la cabeza. Elena Rodríguez levantó la mano y le dio una fuerte bofetada a Sofía Suárez. Yo no te parí. Sofía Suárez agarró con fuerza el brazo de Elena Rodríguez. Con lágrimas en los ojos, suplicó desesperadamente. Mamá, sé que me equivoqué. Fui una estúpida. Estaba ofuscada. Por favor, ten piedad. ¿Puedes perdonarme esta vez? Elena Rodríguez soltó su mano con fuerza, sin querer prestar atención a esa muchacha. Directamente volvió junto a Changjin y se sentó, lentamente, fijando la mirada en la puerta del quirófano. Por mi parte, después de pagar los gastos médicos, regresé, y vi a Sofía Suárez. Sola, completamente sola. De pie torpemente en una esquina apartada. Una ligera sonrisa fría apareció en mi rostro. Apenas perceptible. Mamá, no se preocupe demasiado. Papá definitivamente podrá superar esta crisis. El dinero para la cirugía. Ya lo he pagado por completo. Si luego se necesita más dinero para el tratamiento, seguiré poniendo fondos. En ese momento, Elena Rodríguez sentía una gran vergüenza y gratitud. Preferiría que esta vez, sin duda alguna, nuestra familia te debe una. Por haber causado este escándalo tan indecente. Incluso si ahora mismo pidieras el divorcio de Banking, nosotros, como sus padres, no tendríamos ni una sola objeción. Entonces tú no quisiste hacerlo. Tú tampoco 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 dijiste ni una palabra de más. Nuestra familia jamás se aprovechará de ti. Ni un poco. Estos asuntos triviales. Mejor los discutimos después de que papá se recupere y salga del hospital. En ese momento, Sofía Suárez parecía muy indecisa. Luchó internamente por un buen rato. Y luego avanzó lentamente con pasos dubitativos. Después, con un ruido sordo, cayó de rodillas limpiamente al suelo, y en su voz se mezclaba un tono muy amargo mientras decía: lo siento, esposo, me equivoqué. Perdóname esta vez. Fue un momento de locura. Te prometo que nunca más volveré a hacer algo que te falte al respeto. Mi rostro se ensombreció. Pensé en ayudar a Sofía Suárez a levantarse. Después de todo, estábamos en el hospital. Cualquier cosa podía esperar hasta que volviéramos a casa. Pero ella seguía llorando desconsoladamente. Ella seguía llorando a mares. Abrazaba mis piernas con fuerza, sin soltarlas. Mi suegra se levantó de golpe. Una bofetada fuerte cayó directamente en la cara de Sofía Suárez, armando este escándalo en el hospital. ¿No te parece que ya has dado suficiente vergüenza? Un destello de repugnancia pasó por mis ojos. Entonces, en ese momento, detuve lo que estaba haciendo. Me reí a carcajadas, y un pensamiento surgió en mi mente. Sofía Suárez se quedó atónita. Miró fijamente a Elena Rodríguez, sin poder creerlo. Ella había planeado, con su propia madre presente, hacerse la víctima, para obligarme a ceder y perdonarla, aunque solo fuera para obtener una consolación falsa. Al menos podría haber un poco de esperanza. Pero nunca imaginó que su propia madre no la apoyara. Una sonrisa cínica se dibujó en la comisura de mis labios. Los pequeños cálculos que tramaba en su mente. O sus movimientos. Ese tipo de trucos, a lo sumo, eran juegos infantiles y despreciables. Después de llorar y armar un escándalo, se rió. Mi suegro, por fin, salió del quirófano, tendido en la cama del hospital, todavía inconsciente. Los miré y dije en voz alta: mamá, usted y papá ya son mayores. Vayan a descansar un rato. Yo me quedo aquí vigilando. ¿Cómo es posible? También has estado todo el día ajetreado. Deberías irte a casa a descansar primero. Mi suegra añadió. Además, lo tuyo con Banking. También deben hablarlo bien en casa y llegar a una conclusión. Eso es necesario. Viendo que mi suegra insistía, ya no puse más objeciones. Después de bajar a comprar varios desayunos, salí del hospital con Sofía Suárez. Al llegar a casa, Sofía Suárez, sin siquiera cambiarse los zapatos, se acercó directamente a mí. Se arrodilló. Esposo, sé que me equivoqué. De ahora en adelante, nunca volveré a hacerlo. Mi corazón está lleno de desconcierto. Pero, ¿acaso no te he tratado bien normalmente?
¿Por qué hiciste algo así? ¿Acaso fue solo porque no pudiste soportar la soledad, marido? Me doy cuenta de que me equivoqué por completo. Te prometo que esto nunca volverá a suceder. Ahora, en este punto. ¿Crees que todavía puedo confiar en tus promesas? Tan pronto como terminé de hablar, las lágrimas de Sofía Suárez brotaron de inmediato. Ella extendió las manos apresuradamente y me abrazó las piernas con fuerza, suplicando desesperadamente. Marido, por favor, dame una última oportunidad, ¿está bien? Haré todo lo posible para compensar el pecado que cometí. Mañana mismo iré al trabajo a renunciar. De ahora en adelante solo me quedaré en casa como ama de casa. Y te serviré con todo mi corazón. Mejor golpéame fuerte. Desahógate. Si con eso te sientes un poco mejor. Empujé a Sofía Suárez de repente, y me quedé mirándola en silencio. Luego levanté la mano en alto, como si fuera a darle una fuerte bofetada en la cara. Sofía Suárez cerró los ojos con fuerza, sin ninguna intención de esquivar, pero cuando la palma cayó, no se oyó ningún sonido, porque detuve la fuerza en el aire. Al final, solo la acaricié suavemente. Mi mirada se fue volviendo tierna. Mis dedos acariciaban suavemente su rostro. ¿Cómo podría tener corazón para golpearla realmente? Al final, no pude hacerlo. Las emociones de Sofía Suárez se derrumbaron de nuevo. De repente se abalanzó y me abrazó con fuerza. Esposo, te ruego, golpéame rápido, ¿quieres? Te suplico, por favor no te divorcies de mí. En los años venideros. Vivamos juntos en paz y armonía. Depende de tu comportamiento. Si te perdono así no más. No me resigno. Sofía Suárez aseguró en voz alta. Definitivamente me esforzaré al máximo. Juro que definitivamente te haré ver mi cambio. Después de terminar de comer, llevamos el almuerzo, para visitar a sus padres. Al llegar a la puerta de la habitación, primero toqué la puerta. Luego empujé la puerta y entré. Busqué una mesa vacía. Y coloqué la comida que había traído, una por una de manera ordenada. En ese momento, Elena Rodríguez frunció el ceño y preguntó, ¿dónde se ha metido esa maldita chica? Ella estaba escondida fuera de la puerta, temiendo que si su padre abría los ojos y la veía, su enfado empeorara la enfermedad, por lo que no se atrevía a entrar. Si realmente pudiera considerar esto, ¿por qué desde el principio hizo algo tan desvergonzado y feo? Yo solo sonreí ligeramente, como si no me hubiera enfadado en absoluto por esas palabras. Luego, mientras ellos comían, me quedé junto a la cama, cuidando con toda mi devoción a mi suegro. No sé cuándo me equivoqué. Me pareció notar que los dedos de mi suegro se movieron ligeramente, en un abrir y cerrar de ojos. De repente me di cuenta de que mi suegro ya había abierto los ojos. Nervioso, me apresuré a acercarme para protegerlo. Papá, por fin ha despertado. ¿Siente alguna molestia? Mi suegra, que estaba comiendo, y mi cuñado mayor, al oír mi voz, dejaron apresuradamente los cubiertos y se acercaron. En cambio, Sofía Suárez solo se atrevía a esconderse fuera de la habitación, estirando el cuello para mirar hacia adentro, sin atreverse a dar un paso dentro. Elena Rodríguez se acercó rápidamente a preguntar, «Don Carlos, ¿cómo se siente ahora? ¿Tiene alguna incomodidad en el cuerpo?» Aunque Carlos Suárez todavía estaba muy débil, mantenía el rostro serio, mientras recorría con la mirada a todos los presentes. Después de un buen rato, no vio a la persona que tanto ansiaba encontrar. Él inmediatamente, con un poco de, dijo con enfado, «Bien. Después de tantos años criando a esta hija, resulta que mi yerno es más confiable que ella. Yo estaba enfermo en la cama. Ella ni siquiera vino a verme. Papá, no es así. Ella en realidad estuvo esperando afuera de la habitación, sobre todo porque temía que al verla se alterara, y eso empeorara su enfermedad. Por eso no se atrevía a entrar por esta puerta. Dile que entre a verme». Volví el rostro para mirar a Elena Rodríguez. Y luego salí por la puerta. Tomé a Sofía Suárez, que esperaba en el pasillo, y la llevé a la habitación. Al ver a su padre con el rostro sombrío como el agua, Sofía Suárez, llena de miedo y vergüenza, bajó la cabeza. Y con una voz casi imperceptible, llamó, «Papá». «No me llames papá. Yo no tengo una hija tan desvergonzada como tú». Al escuchar esto, Sofía Suárez sintió que sus piernas se debilitaban. Y cayó de rodillas con fuerza, suplicando entre lágrimas, con el rostro bañado en llanto. «Papá, toda la culpa es mía. Esta vez, realmente he comprendido mi error. Para ser sincero, realmente me ha impresionado un poco. Mira cómo se arrodilla. Con una soltura, como si lo hubiera ensayado incontables veces». Carlos Suárez, tendido en la cama, retorcía su cuerpo con desesperación.
intentando sentarse. Sin embargo, su cuerpo extremadamente débil lo dejaba completamente impotente. Sus ojos estaban fijos en Sofía Suárez. Pero él me dio una orden. Lin Yuan. Sé que tienes una gran rabia acumulada. Ahora mismo, en mi nombre, dale una fuerte bofetada. Me quedé mirando a Carlos Suárez, atónito. Mi mente se quedó en blanco al instante. Durante un buen rato, no supe cómo responder. Sinceramente, desearía darle una bofetada en este mismo momento. Pero en el fondo me preocupaba. ¿Será que esto es una trampa que me han tendido? Al ver que no reaccionaba, Carlos Suárez me presionó de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Acaso no tienes valor ni para golpear a una mujer? ¿Ya no eres un hombre? Al oírla decir eso, ya no dudé más. Le di una bofetada, que cayó con fuerza en el rostro de Sofía Suárez. El sonido seco de la palmada resonó largo rato en la habitación del hospital. La expresión tensa de Carlos Suárez. Solo entonces se relajó un poco. En realidad, él me había incitado a golpear a su propia hija a propósito, con la esperanza de que así pudiera liberar toda la furia que llevaba acumulada en el pecho. Después de todo, solo así, nuestro matrimonio tendría una mínima posibilidad de salvarse. Con cada golpe fuerte, como un lamento fúnebre. Sofía Suárez, en cambio, sentía una alegría secreta. Porque el hecho de que yo estuviera dispuesto a golpearla significaba que aún tenía oportunidad de ganarse mi perdón. Continué. Por inercia, giré la mano y la dejé caer de nuevo, asestándole otra bofetada en la otra mejilla. Continué. Pero esta vez, detuve mi mano. Al ver ambas mejillas de Sofía Suárez hinchadas y enrojecidas. Al final, mi corazón se ablandó y pedí clemencia por ella. Papá, basta ya. Carlos Suárez desvió la mirada hacia la ventana. Y dijo lentamente. Ya que tú mismo has intercedido por ella. Por hoy lo dejamos aquí. Llévatela de aquí. Ahora no quiero verla. En cuanto a lo que harán de ahora en adelante, ya sea divorciarse o seguir juntos, tú solo decides. Abrí la boca para hablar, pero al final me guardé las palabras. Papá, cuídese bien. Si pasa algo, llámeme cuando quiera. Dicho esto, salí de la habitación del hospital con Sofía Suárez. Antes, cuando caminábamos juntos, siempre lo hacíamos lado a lado, o ella iba delante. Esta vez, Sofía Suárez iba detrás siguiendo. La posición en esta familia ya ha cambiado. Sofía Suárez comenzó a limpiar la casa en cuanto llegó, para demostrar su propio valor. No se atrevía a detenerse ni un momento en sus tareas. Al mismo tiempo, se mantenía deliberadamente distante de mí, temerosa de que cualquier gesto pudiera volver a enfurecerme. Para ser sincero, si en ese momento Sofía Suárez hubiera pedido el divorcio por iniciativa propia, todos mis planes posteriores se habrían desmoronado. Sin embargo, lamentablemente, ella no quería divorciarse en absoluto, porque no tenía el valor de enfrentar las críticas y censuras de su familia materna. Ahora yo era el único salvavidas al que podía aferrarse. Acababa de revisar las noticias de actualidad en Internet. En ese momento, toda la gente de Nanchen tenía el poder de arruinar su reputación y destruir por completo su vida. En ese instante, Sofía Suárez solo podía, miserable y sumisa, refugiarse bajo mi protección, sobreviviendo a duras penas. Al ver su figura ajetreada y sin descanso, una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios. Luego, como si estuviera dando órdenes a una sirvienta, le grité: «Ve y tráeme una taza de té». Al escuchar mis palabras, Sofía Suárez dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y corrió a la cocina. Llegado a este punto, no le queda más remedio que complacerme desesperadamente y adularme, por miedo a escuchar de mi boca la palabra divorcio. Luego saqué mi teléfono y abrí la aplicación de noticias. Nada más entrar me topé con el titular sobre lo ocurrido anoche. Hojeé rápidamente los comentarios de los usuarios. Todos eran insultos extremadamente venenosos y desagradables. Al ver esto, por fin la piedra en mi corazón tocó el suelo. Cuando la cena estuvo lista, comí y luego conduje solo al hospital para llevar la comida. Esta vez no llamé a Sofía Suárez para que me acompañara. Con la situación llegada a este punto, también era hora de dejarla sola para que reflexionara. Desde las imágenes de las cámaras de vigilancia se veía a Sofía Suárez sentada sola en el sofá, abrazándose las piernas. La pantalla de su teléfono emitía un tenue resplandor. Claramente estaba navegando por algo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Ella, sin fuerzas, rompió a llorar desconsoladamente. Entiendo muy bien. Definitivamente estaba viendo en internet esos videos y críticas abrumadoras. En tan poco tiempo. Ya está mentalmente colapsada. La verdadera función
Apenas está comenzando. No pude evitar soltar una risa fría. Aproveché para bloquear la pantalla del teléfono. Luego me concentré completamente en conducir hacia el hospital. Después de comer con los padres de Sofía Suárez. Mi suegro Carlos Suárez se acercó y me dijo en voz baja. Su cuerpo ya está casi recuperado. Estar siempre en el hospital me genera una carga, no es bueno. Planea ir mañana a hacer los trámites de alta. Regresar al pueblo natal para recuperarse un tiempo. Papá, su cuerpo aún no se ha recuperado completamente. Sería mejor que se quede unos días más en observación en el hospital. Aunque en apariencia lo insté a quedarse, en realidad ya estaba muy complacido en mi interior. Después de todo, la Sofía Suárez de ahora. No tiene idea de lo que le espera. ¿Qué clase de situación miserable será? A la mañana siguiente, temprano. Sofía Suárez me despertó temprano. Esposo. Hoy nuestro papá va a ser dado de alta. Asentí y dije que lo sabía. Saldré en un momento. Y le pedí que viniera conmigo. Después de desayunar, llevé directamente a Sofía Suárez en el coche. Y conduje hacia el hospital. Al llegar, le pedí a Sofía Suárez que fuera primero a la habitación a recoger a los padres. Yo, por mi parte, fui solo a la ventanilla de pago. Para liquidar todas las deudas. Y realizar los trámites de alta correspondientes. Elena Rodríguez miró fríamente a su hija. A estas alturas. Ya se había desilusionado por completo de esta hija. Ya la había reprendido todo lo que podía. Ya la había criticado todo lo que podía. En este momento no quería gastar ni un poco más de esfuerzo. Rápidamente la dejó a su suerte. Resulta más tranquilizador. Mamá, papá, ¿no querrían venir a quedarse en mi casa unos días? Carlos Suárez dijo, moviendo la mano. Diego Linares. No vamos a causarles molestias. Llévanos a casa. No ha vivido nadie en casa estos días. No está bien molestarle siempre. Tío, ¿podría encargarse de alimentar a los cerdos y las gallinas? Al verla tan firme en su actitud, no insistí más. Arranqué el coche y salí de la ciudad directamente, conduciendo hacia el campo. Sofía Suárez, en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar fijamente por la ventanilla. En su mirada se vislumbraba un leve destello de miedo. Si ahora tuviera que decir qué es lo que más teme, sin duda es volver al pueblo. Incluso podía imaginarse a los parientes y vecinos del pueblo, mirándola con ojos extraños. Sofía Suárez volvió la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de tristeza, esperando que yo no me demorara mucho en el pueblo. Realmente se sentía agraviada, mirándola con esa apariencia tan lastimera. No fingí no haberlo visto. En realidad lo entiendo muy bien. No se puede presionar demasiado al hacer las cosas. De lo contrario, es fácil conseguir el efecto contrario. Después de todo, hasta un conejo muerde cuando está acorralado. El coche se balanceaba, atravesando un tramo de camino rural lleno de baches. Frente a nosotros apareció un pueblo. Aquí está el pueblo de la familia Su, donde viven los padres de Sofía Suárez. Casi todos en el pueblo se apellidan Su. La mayoría están emparentados entre sí. Tan pronto como el coche se detuvo y apagó el motor, inmediatamente se agruparon a nuestro alrededor. Un grupo de niños de unos 10 años. Abrí la puerta del coche. Saqué un puñado de caramelos y se los repartí. Por fin me deshice de esos mocosos. Diego. Mi mamá dijo que la hermana Sofía Suárez está teniendo una aventura. ¿Qué significa exactamente tener una aventura? Un mocoso tiró de mi ropa y preguntó. Mi rostro se ensombreció ligeramente, pero aún así se agachó y dijo. Pequeño mocoso. ¿Para qué preguntas tanto? Si vuelves a hablar, ¿crees que no te quito los caramelos? ¿Qué te di? Tranquilo, hermano Diego Linares. No puedes echarte atrás. Ya que me los diste, no hay razón para devolverlos. Antes de terminar de hablar, el pequeño se metió rápidamente los caramelos en la boca. Giró la cabeza y escapó. Como la ventanilla del coche estaba abierta, las palabras del niño llegaron claramente a los oídos de Sofía Suárez. Esa voz llena de inocencia hizo que Sofía Suárez se sintiera extremadamente avergonzada, sin atreverse a levantar la cabeza. Su cuerpo temblaba sin cesar, y permanecía hundida en el asiento del coche. Ahora te das cuenta de que no tienes cara para mostrarte. ¿Dónde estabas antes? Cuando hiciste aquello. ¿Por qué no pensaste en las consecuencias? Al verla así, Carlos Suárez la reprendió severamente. Sofía Suárez permaneció en silencio, sin atreverse a responder. En ese momento, abrí la puerta del coche sin pensarlo, y dije hacia el interior. Papá, vaya despacio. Venga, lo ayudo a bajar. Después de ayudar a los dos ancianos a bajar del coche sin problemas, caminé directamente hacia el lado del copiloto. Levanté la mano y toqué la ventanilla. Ve rápido a preparar la comida.
Los dos mayores han aguantado hasta ahora. Tienen el estómago vacío. Ni siquiera han desayunado. Sofía Suárez me miró con el rostro lleno de lágrimas, negando con la cabeza sin parar. En ese momento, realmente no quería estar allí ni un minuto más. ¿Qué pasa? ¿Acaso pretendes que mamá cocine ella misma? Al escuchar esto, Sofía Suárez solo pudo, con gran resistencia. Se bajó del coche con dificultad. Tan pronto como ella puso un pie en la casa, entró directo a la cocina. Y ya no salió de allí. Poco después, la noticia de que la pareja de Carlos Suárez había regresado al pueblo se extendió por la aldea. Los parientes con los que normalmente se llevaban bien vinieron a visitarlos uno tras otro. Vinieron a visitarlos. Por supuesto, no faltaron algunos, que vinieron especialmente a ver el espectáculo. Todos se sentaron alrededor de la mesa, tomando té y charlando. Sin embargo, todos fueron muy discretos. Nadie sacó a relucir esos temas incómodos y vergonzosos directamente en la cara. Solo que en sus miradas hacia mí había, más o menos, un toque de rareza. No obstante, su tía mayor fue la primera en preguntar de manera tentativa. Diego Linares. ¿Qué es lo que piensas hacer? Tía, no preguntes más. Déjame algo de dignidad, ¿vale? Justo en ese momento, el suegro Carlos Suárez golpeó la mesa. Con un golpe ni fuerte ni suave. Cuñada mayor, ¿por qué no se van hoy primero? Apenas me estoy recuperando de mi salud. En un par de días iré personalmente a visitarlos. Claramente, Carlos Suárez estaba despidiendo a los invitados de manera cortés. Pero el momento fue perfecto. Si realmente hubieran seguido hablando de ese tema, la tranquilidad de la casa habría sido interrumpida por todos opinando a la vez. Y la situación sin duda se habría salido de control. Si se hubiera llegado a ese punto, quién sabe qué comentarios hirientes habrían circulado. Los otros parientes presentes, al leer la situación, también se levantaron uno tras otro para despedirse. Bien. Entonces hoy nos vamos primero. Otro día vendremos a visitar al viejo Su. Cuando todos los visitantes se hubieron ido por completo, Sofía Suárez finalmente sacó la comida preparada de la cocina. En realidad, esos platos ya estaban listos desde hace rato. Ella solo porque los invitados afuera eran ruidosos y molestos. Se sentía avergonzada y por eso se había estado escondiendo adentro sin querer aparecer. En cuanto Carlos Suárez vio la figura de Sofía Suárez, su rostro se oscureció al instante. ¿Cómo te atreves a poner cara de enfado? Haciendo esas cosas vergonzosas y deshonrosas. Carlos Suárez, ¿cómo pudo haber tenido una hija como tú? Una hija sin vergüenza. Papá, por favor, no se enoje. Ahora mismo me la llevo. Si esta comida se echa a perder ahora. Si realmente enfado a Sofía Suárez, ella podría simplemente irse. El asunto se volvería complicado. Teniendo en cuenta que los planes que tengo en mente después, todavía necesito que sea a través de mis suegros. Que se difunda la información. Solo tomándolo con calma. Podré hacer que ella colapse mentalmente. Si me apresuro demasiado, solo tendrá el efecto contrario. Luego me levanté para despedirme de mis padres. Me llevo a Sofía Suárez primero. Si pasa algo, me llaman cuando quieran. Sofía Suárez se metió en el coche como si huyera. Ella sabía muy bien que si seguía en ese lugar, definitivamente se volvería loca. Al ver su actitud, el rostro de Carlos Suárez se volvió a oscurecer al instante. Cerró los ojos y nos miró fijamente con profundidad. Arrancó el coche y se fue, de camino a casa conduciendo. Fingí estar muy irritado a propósito. Miré de reojo a Sofía Suárez. Bueno, deja de llorar. En realidad, Sofía Suárez tampoco quería llorar. Pero al pensar en las miradas extrañas que había soportado en casa de sus padres, no podía dejar de sollozar continuamente. Sin embargo, a mí me encantaba escuchar ese sonido. Me encantaba verla llorar. Cuanto más tristemente lloraba, mayor era el placer en mi interior. Más intenso se volvía. Al llegar al barrio, apenas estacioné el coche. Empujé la puerta. Escuché a alguien llamar mi nombre. Diego Linares. Ven aquí un momento. La tía tiene algo que hablarte. Disminuí el paso y me acerqué. Y pregunté. Tía Lucía. ¿Me llamó para algo? Diego Linares. ¿Cuándo piensas divorciarte? Cuando estés soltero de nuevo. La tía te presentará a una buena pareja. Puedes estar tranquilo. La chica que te encuentre será de conducta intachable. Mucho mejor que ciertas personas sin decoro. Por un margen enorme. Fingí deliberadamente una expresión de apuro. Como si no supiera qué responder. Pero con el rabillo del ojo. Observaba a escondidas hacia donde estaba Sofía Suárez. Quería disfrutar bien de la expresión que Sofía Suárez tendría en ese momento. Sofía Suárez no estaba lejos.
Así que las palabras de Lucía Mendoza. Ella también las escuchó. Estaba muy enojada, mordiéndose los labios. No permitiría que nadie me arrebatara. Sofía Suárez dio un paso sigilosamente, y se paró detrás de mí sin hacer ruido. Sin embargo, no se atrevía a hablar. Si decía algo, indudablemente tendría un fuerte conflicto con Lucía Mendoza. Giré la cabeza y eché un vistazo a Sofía Suárez. Y dije, tía Lucía, esto es un asunto personal mío. No se moleste en preocuparse. La tía Liu lanzó una mirada a Sofía Suárez. Y habló sin reservas. ¿Qué pasa? ¿Aún no piensas divorciarte? Tu esposa ya hizo algo tan vergonzoso. ¿Acaso puedes seguir aguantando? Sofía Suárez se mordió los labios. Casi hasta sangrar. Mi rostro se tornó sombrío de inmediato. Y dije con tono frío. Tía Lucía. Si no hay nada más. Entonces me voy a casa primero. Al llegar a casa, me dejé caer directamente en el sofá. Y encendí un cigarrillo en silencio. En ese momento, mi mente estaba extrañamente tranquila. Sofía Suárez, que me había seguido hasta la puerta, se arrodilló frente a mí, con ambas rodillas en el suelo. Su cabeza estaba muy inclinada, sin decir una palabra, y sin atreverse a hacer el más mínimo ruido, porque ella sabía muy bien que yo estaba en un punto límite emocional. En ese instante, no importaba lo que dijera. Sería muy fácil volver a enfurecerme. Exhalé una bocanada de humo. Y dije, ¿qué significa esto? Sofía Suárez apretó los dientes. Y dijo con voz sumisa. Sé que te he deshonrado. Te he fallado. Golpéame. Con una sonrisa llena de sarcasmo, dije. Ciertamente has hecho que pierda toda la cara. ¿Sabes durante este tiempo? Cuando salgo a la calle. ¿Con qué miradas me observan los vecinos? Y entiendes o no, que en casa de tus padres, tus familiares, ¿cómo me ven a mí? Todo es lástima y compasión. Como hombre, lo que más detesto es precisamente eso. Las lágrimas de Sofía Suárez ya no pudieron contenerse. De repente se lanzó hacia mí, abrazando mis piernas con fuerza, llorando desgarradoramente. Marido, lo sé muy bien en mi corazón. Golpéame con fuerza. Todo es culpa mía. Al ver a Sofía Suárez en este estado, tan desolado, la ira en mi corazón, no sé por qué se disipó un poco. Originalmente, al volver a casa, tenía la intención de darle una buena lección. Pero al verla en ese estado, no pude levantar la mano contra ella. Si realmente la dejaba ir, quizás, ella incluso sentiría alivio, pensando que con solo amarla, todas sus faltas quedarían borradas. Le arrebaté el lubricante que sostenía, y lo tiré descuidadamente a un lado, y caminé directamente hacia el dormitorio. Sofía Suárez se quedó paralizada, arrodillada en el suelo. A veces, esa actitud gélida, y esas palabras sin emoción, son más difíciles de soportar que el dolor físico. En ese momento, Sofía Suárez sintió profundamente esa tortura. Mi actitud de ignorarla casi la llevaba al borde del colapso. De repente, la idea del divorcio cruzó su mente. Hoy, sin importar qué, tenía que divorciarse. Sofía Suárez logró levantarse del suelo con esfuerzo. Como una loca, se precipitó hacia el dormitorio, gritando fuerte. Diego Linares. Quiero divorciarme de ti.